damos inicio oficial a estos ciclos online de Fundación Libertad, que la pandemia nos ha traído muchas cosas malas que nos preocupan, pero sin duda alguna que nos ha permitido conectarnos de una forma en la que antes, si bien la tecnología ya estaba, uno no estaba tan acostumbrado a hacerlo, uno no tenía ese ejercicio, un ejercicio que nos da la chance hoy de tener un evento con gente de distintas partes, no solo de la Argentina, sino que seguramente de distintas partes del mundo, para que disfrutemos de la presentación de un libro que Seferino ya lo viene presentando desde hace varios meses. Yo tengo aquí una copia, ahora él nos va a contar un poco más. Lo vamos a tener a Seferino Reato, charla abierta con Seferino Reato es el título de la jornada de hoy. A 45 años del golpe que casi todos reclamaban, Videla, el dictador de la iglesia, el PC, los empresarios y las guerrillas. Hoy es un día muy particular, es el día perfecto básicamente como para poder hablar de estas cuestiones a 45 años de ese 24 de marzo de 1976. Seferino Reato prácticamente no necesita presentación, pero sin embargo como corresponde vamos a hacerla. Periodista, escritor, politólogo, una cantidad de libros dedicados a la investigación, dedicados al periodismo, que son de excepción y cada uno de ellos para leer. Solo algunos de los títulos: Operación Traviata, Operación Primicia, Disposición Final, Viva la Sangre, 12 noches, Salvo que me muera antes, y el más nuevo, sí, que yo lo tengo aquí en mis manos, Los 70, la década que siempre vuelve, un título que además es realmente envidiable, dan ganas de leerlo. Seferino, ¿cómo estás? Es un placer tenerte aquí con nosotros en este evento de Fundación Libertad. Hola, hola Garrett, ¿cómo estás? Alejandro, Bon Giovanni, a todos, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por aceptarla, Seferino. Decía, Los 70, la década que siempre vuelve, un libro que está teniendo mucho éxito de ventas. Yo tengo la sexta edición, no sé si será la última o si será alguna más que ya está dando vueltas. En las librerías sigue estando delante de todo para cuando la gente lo va a buscar, cuando la gente lo va a pedir. Para el que todavía no leyó Los 70, Seferino, ¿de qué se trata? Bueno, yo quise hacer un pantallazo general sobre toda la década de los 70, porque siempre estamos hablando de los 70. Antes me había ocupado en otros libros de hechos importantes, pero hechos al fin. Voy a dar un pantallazo de los 70, teniendo en cuenta que fue una década larga. Yo empiezo en la fundación de los grupos más importantes de la guerrilla, que fueron montoneros de origen peronista, y el Ejército Revolucionario del Pueblo, que fue una guerrilla más clásica, ¿no? Eh, y después recorro los 70, el periodo de gloria de las organizaciones guerrilleras, especialmente de montoneros, hasta el retorno del peronismo al poder en el 73, después la democracia peronista, que fueron 3 gobiernos entre el 73 y el 76, el golpe militar, la dictadura, la última dictadura. Y termina en el 83, que es la recuperación de la democracia, que es algo muy importante, porque, en fin, pertenece al activo nuestro haber recuperado la democracia y los derechos humanos. O sea, el 10 de diciembre del 83 es una fecha importante. Yo creo que debería ser feriado el 10 de diciembre, pero obviamente mis amigos peronistas se enojan porque dicen que cada vez estoy más gorila. No lo creo yo, pero creo que si Alfonsín hubiera sido peronista, hoy los días de diciembre serían feriados, porque eso fue muy importante. Alfonsín hizo un gran aporte político porque fundó la democracia en valores, en valores. Se dio cuenta de que el terrorismo de las guerrillas, de la AAA, el terrorismo de Estado, la masacre de los militares, habían revalidado, revitalizado los derechos humanos, la democracia, que nunca habían tenido mucho rating en la Argentina, ¿no? Todos hablaban de democracia, pero a nadie le gustaba. Y Alfonsín funda la democracia en ese valor importante que es el derecho a la vida y en la democracia. Y esas son cosas que lo distinguen, para mí le dan una,
una aureola de estadista. En lo político, lo económico y social, no, claro, hubo muchos errores. Para mí, esa democracia, pero será objeto de otra charla, nace con un problema de modelo económico muy fuerte, es decir, de no comprender tal vez que el modelo anterior se había agotado, que había que crear algo nuevo, que no podíamos volver hacia el pasado. Pero en fin, entonces empieza en el 70, termina en el 83. Es un pantallazo, es un libro corto, tiene 3 anexos también, numéricos. Uno sobre las víctimas de la dictadura, que es siempre un tema, ¿no? Otro sobre las listas de desaparecidos y muertos que manejaba la dictadura en su interior. Y el último, la lista de las víctimas de las guerrillas, que es algo novedoso. Había habido algunos intentos, no muchos, pero es novedoso recordarse de las víctimas de las guerrillas, una cosa que en otro país sería natural, pero estamos en Argentina. Seferino, te tomo ese primer punto para seguir. De paso, le agradecemos a toda la gente que se sigue sumando aquí al Zoom con nosotros en este evento de Fundación Libertad. Siéntanse libres si quieren de ir escribiendo en la pantalla de chat preguntas. En la parte final vamos a tratar de dedicarle algunos minutos de importancia a lo que es el de partir con ustedes que están allí del otro lado. Pero volviendo justamente es el verbo, ¿no?, con el que te quería conectar, ¿no? Esto de la década que siempre vuelve. ¿Es la década la que vuelve? ¿Somos nosotros los que volvemos a esa década? ¿Es de los dos lados ese ir y venir con esta parte de la historia reciente argentina? No, la década está en el pasado, ya pasó, no la podemos modificar. Lo que pasa es que nosotros volvemos, nuestros dirigentes vuelven. En realidad, siempre hay excusas para volver al pasado en todos los países. En Brasil, en Uruguay, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos. Si sus dirigentes quisieran, estarían siempre hablando del pasado. Nosotros tenemos dirigentes, lamentablemente, que vuelven ellos al pasado, nos arrastran a todos. Me parece que tiene que ver, pero es arriesgado. Puede haber muchas opiniones, supongo. Creo que nos cuesta pensar el presente, los problemas que tenemos, proyectarnos al futuro. Nosotros nos cuesta. Tenemos problemas visibles. Todos sabemos que un problema es la inflación, por ejemplo. Y todos sabemos que la mayoría de los países que la sufrían hoy no la tienen. Dos ejemplos muy importantes, Israel y Brasil. Bastaría hojear los libros que se han escrito en Brasil sobre esta proeza que fue para ellos terminar con la inflación. O Israel, ¿no? Y me parece que las claves están ahí. Lo que pasa es que implican ciertos sacrificios y hay mucha gente, cuando en ciencia política se sabe que cuando un problema no se resuelve durante mucho tiempo es porque hay intereses que se benefician de que siga existiendo ese problema. No quiero ser conspirativo, no quiero ser kirchnerista, pero en realidad hay que pensar que cada vez que se hace un esfuerzo para controlar la inflación y para bajarla, hay quejas, ¿no? Siempre aparece el empresario que dice, hoy no me dan los números, yo antes ajustaba por los precios y la gente lo compraba igual. Aparecen los sindicatos que dicen, no podemos negociar, qué macana, porque nosotros mientras negociamos el aumentito ese también negociamos otras cosas. Y no podemos negociar, y ya si no podemos negociar, ¿para qué estamos? ¿No? Es decir, me parece que nuestras dificultades para abordar los problemas del presidente hacen que volvamos a los 70. Y ahí está, según el kirchnerismo y algunos sectores, la clave de por qué nosotros siempre estamos tropezando con las mismas crisis, que en clave kirchnerista sería los militares y sus mandantes, es decir, la oligarquía agropecuaria, Rosario, Santa Fe, Córdoba, el centro, los porteños, la clase media y los cordobeses y los rosarinos, los que votan siempre a la oposición, esa clase media consumista, vende patria. Después están los yanquis, está el ejército, están los medios concentrados. Esa es la culpa, ¿no? Esos son los responsables.
Pero del otro lado, cada vez que le tocó gobernar, sobre los 70 tratan de poner un cono de sombra, bueno, se arregle solo. Nunca discuten esa década para cerrarla, para dejarla atrás. Y después vuelve, ¿no? Cada vez que hay una crisis volvemos y decimos, entonces yo creo que es un reflejo de nuestras dificultades para hacernos cargo de los problemas del presente, creo. Seferino, le contabas recién a la gente que está viéndonos, a la gente que nos está acompañando hoy, lo de los anexos, ¿no? En los 70 con la cuestión numérica, y yo un poco medio que te interrumpía cuando volvíamos al subtítulo del libro, porque tuviste que llevar adelante un ejercicio que imagino debe haber sido muy complejo, que a ver, vos lo hacés muy bien y lo tenés muy entrenado con tantos años de periodismo, de escritura y de conocimiento del tema, pero que es el tratar de hablar de esta época sin tomar una postura, ¿no? Tratando de demostrar en definitiva lo más objetivo posible, atado a los datos, lo que sucedió en ese periodo. Es decir, cuando uno lo lee, si bien es un libro de no ficción, parece casi una cuestión novelada con un Seferino Reato narrador que nos está acompañando en ese recorrido, ¿no? Por los hechos, por la historia, pintándonos lo más cercano posible, pero sin marcar esto está bien, esto está mal. Estos son los hechos, ¿sí? ¿Cuán difícil es hacer ese ejercicio en la Argentina de hoy y cuán difícil te fue a vos hacer ese ejercicio? No, a ver, yo creo que parte de un supuesto. Un periodista no es mejor que nadie. Y la opinión de un periodista es una opinión de un tipo más o menos informado, más o menos superficial, eh, pero no es la clave de nada. A mí, por ejemplo, no me gustan los editoriales de los colegas, pero la gente parece que le gusta que le hablen y que le digan lo que quieran escuchar. En fin, yo en mi libro trato de narrar hechos porque me sale mejor y a mí es lo que me gusta leer de otros libros y uno al fin escribe lo que le gusta leer. Me parece que la gente es adulta, puede sacar sus conclusiones. Yo aspiro a escribir para todos, aunque obviamente hay gente que nunca me va a leer, pero bueno. Creo que el tema de las cifras yo lo tengo que poner porque es una cuestión que está en discusión, que a mí me parece una cuestión menor, pero que tiene su importancia, porque cuando empiezo a pensar digo, puta, no es tan menor, porque ¿por qué negar una matanza de miles, por un lado? ¿Y por qué afirmar que fueron 30.000 cuando todos sabemos que no? Entonces, ese segundo tramo que me parece más importante porque hace a una decisión tomada y avalada, por lo menos desde el poder político actual, es decir, desde el peronismo kirchnerista, me parece importante no dejarla de lado, o sea, no hacerse, ¿cómo decíamos en Entre Ríos? El sota, sería como no hacerse el sonso y decir, bueno, el boludo, diría Felipe Solá, el canciller, no hacerse el boludo y decir, no hablemos, número simbólico, como hacen tantos colegas prestigiosos, no, son números simbólicos, no vamos a hablar de eso. No, Te silenciaste, me parece, Seferino. si alguien piensa que cada vez que te mienten desde el poder político es ingenuo, no, tiene algo que decir. ¿Por qué 30.000? Entonces a mí me gusta mucho eso de ahondar. Hay un programa que creó Cristina que se llama Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado, RUVTE. Y ahí está todo, y está bien la evolución como el kirchnerismo y los organismos de derechos humanos han hecho desde el Estado para tratar de indemnizar a todos
los que combatían por la revolución socialista. No importa ni cómo cayeron, ni cuándo cayeron, ni dónde cayeron. Lo mismo, víctima de la tortura después de haber sido secuestrado, que enfrentando al ejército o a la policía o trasladando una bomba que explotó. Lo mismo porque eran todos caídos por la revolución. Y es interesante ver esa evolución y cómo han trabajado ellos para adaptar esa decisión política a una cuestión de instrumentos conceptuales, porque vos tenías que justificarlo, tenías que inventar categorías que justifiquen esos pagos, ¿no? La decisión era pagarles, pero había que justificarlo. Y a mí me interesó mostrar en uno de los anexos, que es el primero, que es el más difícil de leer, pero me parece interesante, cómo ellos van trabajando con mucho esfuerzo, con mucho tesón para encontrar esas categorías hasta que encuentran la última, que son como 20 palabras, y que les permite englobar también y justificar los pagos, por ejemplo, a los parientes de los guerrilleros caídos en combate cuando atacan el cuartel en Formosa, en plena democracia peronista, en 1975, gobierno de Isabel Perón. Claro. Entonces, es importante tenerlo en cuenta, porque no es algo, es algo que se han gastado mucho sueldo del Estado para tratar de inventar eso. Y eso es política. Es una decisión política que necesita instrumentos conceptuales para llevarla a cabo desde el Estado. Y eso yo sé que les molesta a muchos, pero creo que eso ya está ganado definitivamente, porque hoy cualquiera que dice fueron 30.000, vos lo mirás y decís, está hablando diga cualquier cosa, no tiene ningún valor, más que sentimental o de decisión política. Y habiendo hecho ese anexo, fíjate que nadie puede salir a desmentir nada, porque si son los registros son de ellos mismos. Seferino, utilizás una analogía a lo largo del texto para asociar todo esto con una tragedia griega. ¿Por qué es una tragedia griega lo que sucedió? Y bueno, es una tragedia griega porque, viste, en las tragedias el final está anunciado. Vos ya sabés que esto va a terminar mal. Vos ya sabías que iba a terminar mal en el 74, 75. Nosotros tenemos el olfato adiestrado para las crisis. Sabemos que, por ejemplo, cuando hay cepos, y sabemos que eso terminó mal. Mientras tanto, disfrutamos, tratamos de hacer nuestros pequeños o grandes negocios, encontrar trabajos, irnos de vacaciones, pero sabemos que eso no va a andar. Hay un momento que se abre el cepo. En el caso del 75 es mucho más grave. Había una violencia política, mataba a la AAA, mataba a la policía, mataban los sindicatos, mataban las organizaciones guerrilleras. Hubo 1.065 muertos por razones políticas, casi 3 por día, un montón. Pero además había inflación, había desabastecimiento, faltaba de todo, había denuncia de corrupción, la presidenta se enfermaba, las reuniones de gabinete muchas veces se hacían con ella postrada en la cama. Vos decís, esto termina mal. Era una tragedia griega porque era violento, moría gente y vos preveías que iba a terminar mal. No sabías cómo ni cuándo. Pero eso me parece que nosotros somos expertos en construir tragedias griegas. Por ejemplo, la convertibilidad. ¿Quién podía creer que podía durar para toda la vida una ley que establecía que nosotros teníamos la misma moneda, que nuestra moneda valía la misma que la norteamericana? Iba a durar por lo menos 60 años, ¿te acordás, Seferino? Yo tengo un amigo que es un gran economista, por ejemplo. Y yo me sorprendí mucho cuando me dijo, sí, a mí me agarró también el corralito. Pero yo, que no sé nada, no me agarró. No era que tampoco me podía, pero ¿cómo vas a tener la plata en el banco? Vos, que sos un economista graduado y recontra estudiado, y sí, la tentación. Entonces nosotros hay que tener cuidado con las tragedias griegas, porque a mí me gustan mucho esos conceptos que son desafiantes
y que te meten, la historia te la traen al presente. Porque si no, ¿para qué sirve un libro periodístico? Estudiemos historia. Ahí Luis Alberto Romero, que es un genio, Rosendo, Fraga, gran amigo y además extraordinario. Ellos hacen historia. Yo no hago historia, yo hago periodismo histórico. O sea, periodismo del pasado reciente, le digo yo. Entonces tengo que traerlo al presente. Entonces uso mucho, tengo esa libertad, esa tal vez irresponsabilidad desde el punto de vista de un historiador, de traer al presente los hechos, porque si no me quedo leyendo los libros de ellos, que son mucho mejores que los míos. Me gusta mucho esa imagen que propones, Esferino, ¿no? De traer estos hechos, este pasado reciente al presente para repensarlo, para resignificarlo, para ver qué nos dice y qué nos informa de lo que sucede ahora. Porque yo había algo que pensaba a medida que lo iba leyendo y que me parece que mucha gente que lo ha leído ya le debe haber sucedido algo similar. ¿Cuánto de lo que pasó en los 70 sentís vos que lo estudiaste bien, pensás vos que lo estudiaste bien, podría repetirse de igual forma con la tecnología que tenemos ahora? Porque digo, yo veía la manera en la que se comunicaban, los mensajes que se enviaban, que las cartas, que esto, que las distancias, pensando incluso quizá en la más obvia, ¿no? Con Perón en Puerta de Hierro y las noticias que le llegaban, no como llegan ahora, que estamos todos conectados por Zoom o que mandamos un mensajito con el celular o lo que sea, sino que es realmente uno lo siente que es de antaño, que es de antigüedad, pero fue hace muy poquito tiempo. ¿Vos sentís que hubiese sido muy distinto con los avances que tenemos ahora, lo que sucedió en esa época? Y me parece difícil de traspolar porque cambió todo. Yo creo que cambió el mundo a partir del 89, cuando se hizo visible la derrota del comunismo, ¿no? O sea, la caída del muro de Berlín es el último capítulo de una derrota, de una utopía que a muchos convenció que el mundo iba al socialismo. Y los 70 se explican desde esa perspectiva. Es decir, había mucha gente, muchos jóvenes en Argentina, pero también en otros países, que pensaban, bueno, el capitalismo ya está, esto no puede seguir así. La explotación del hombre por el hombre, el capitalismo financiero, la burguesía, qué cosa tan horrible. Ahora es el tiempo del proletariado unido con el estudiantado. Y ahí están los ejemplos. Y entonces estaban las luchas coloniales, Cuba, el Mayo francés, los hippies. Y la gente, mucha gente se lo creía. Afortunadamente mucha gente no, porque estoy viendo una serie que me parece extraordinaria de Netflix, se llama Rompan Todo, sobre el rock nacional, el rock Ah, sí, en en América Argentina y en Latina, Brasil. sí, también. Es muy interesante cómo en la Argentina los grandes maestros del rock nunca se prendieron con las guerrillas, las miraban como algo extraño. Y no podían hacerlo, porque si los tipos hablaban de paz, de amor, ¿cómo iban a estar detrás de Firmenich, no? O imagínate Spinetta o Charlie García o Lito Nevia reverenciando a Firmenich, a Perdía, a Vaca Narvaja. ¿Qué es Santucho? ¿Qué es esta gente? ¿Qué nos propone, no? Afortunadamente no todos los jóvenes, pero había muchos que pensaban, miren, a esto se acaba, vamos al socialismo. Terminó en el 89 todo eso, y la gran explosión tecnológica es a partir de ahí, con el triunfo del capitalismo. ¿Quiénes van a crear la economía del conocimiento? ¿Dónde la va a crear? ¿En la Unión Soviética? Imposible. ¿En Cuba? Imposible. Es una cuestión capitalista. Entonces me parece que esto de los 70 no se puede repetir porque no hay esa utopía. Cada tanto acá, como somos expertos en traer fracasos, creemos que el capitalismo terminó. Por ejemplo, el peronismo es un maestro en generar esos corrientes de izquierda. Pero vos te acordás antes de la pandemia, cuando estalla la pandemia, había como un grito exuberante, casi esperanzado, diría yo, optimista, diciendo, bueno, esto muestra que la globalización es un desastre, el capitalismo. Pero el presidente Alberto Fernández lo decía, y lo decía el Papa Francisco, ¿te acordás? Esto va a Sí enseñar que el es. capitalismo financiero, todo eso, la globalización, esto va a salir un mundo donde todos contra
todos somos. Y a mí me despiertan dudas eso, porque todo lo que venga de nosotros en cuanto a ese peronismo berreta y esa idea de que tenemos la posta, no a nivel nuestro, a nivel global, yo le tengo desconfianza. Creo que no va a pasar nada, todos lo sabemos, que hay una apropiación tremenda de las vacunas por parte del mundo más pudiente, más rico. No me parece que salga un capitalismo mejor, al contrario, va a salir un capitalismo peor. El Papa podrá despotricar todo mientras se da la vacuna Pfizer, hay que decirlo también, ¿no? Mientras se da Sí, la así vacuna es. Pfizer, puede putear todo lo que quiera contra el capitalismo, pero hay fuerzas que van más allá de la política y me parece que esas fuerzas económicas que van más allá de la política tienen cuestiones positivas, negativas, como el tema de la apropiación de las vacunas, que me parece tremendo porque lo estamos sufriendo, entre otras cosas, ¿no? Porque estamos todas víctimas de eso también, aparte de la impericia de nuestro gobierno, que le aporta lo suyo, ¿no? Pero tiene cuestiones positivas. Por ejemplo, esta idea de que un grupo de jóvenes visionarios va a derrotar al ejército argentino, a la fuerza de seguridad por las armas, y esta alocada idea de Firmenich que había tres momentos. Un momento era la ofensiva de los militares, el golpe de Estado, del cual hoy se celebran 45 años, que ellos apoyaron, no apoyaron sino impulsaron, porque había que derrotar el intento de la derecha peronista de gobernar este país. Había que demostrar que Isabel no era peronista, era la viuda del general, pero no era peronista, en fin, esas cosas, ¿no? Entonces, había que impulsar eso. Nosotros, decía Firmenich, no estamos en condiciones de enfrentar el golpe, pero sí tenemos fuerza suficiente para una resistencia gloriosa. Esa resistencia gloriosa va a dar paso a una contraofensiva victoriosa. En el discurso sonaba más o menos bien, interesante, para cierto nivel de formación, pero en la práctica fue una derrota a todo campo, ¿no? A todo campo, que me parece que también hay que tener en cuenta, porque como le pusimos el título con Alejandro Giovanni, el golpe que casi todos reclamaban, también la guerrilla, el Partido Comunista, los empresarios, en la primera fila obviamente, los sindicatos, muchos de los sindicatos, la izquierda, la derecha, los conservadores, los liberales en general, radicales también en general, peronistas también en general. Entonces, eso no hay, me parece que es importante tener eso en cuenta, ¿no? Seferino, te llevo a un paralelo que no me voy a ganar ningún premio por hacerlo. Justamente creo que lo venimos haciendo todos desde hace bastante, o gran sector de la ciudadanía, y que para mí fue muy patente cuando estaba leyendo Los 70, con una frase que vos destacás de este personaje, ya te imaginarás a cuál me estoy refiriendo, me refiero a Cámpora, ¿no? Con ese primer discurso que da después de haber ganado las elecciones y básicamente dice: yo sé que ustedes querrían que estuviese otra persona acá y no, que digo, uno lo lee en pleno siglo XXI, ¿no? Estoy haciendo ahí un parafraseo y no se imagina prácticamente ningún político admitiendo que la gente preferiría que estuviese otro en el lugar que están ocupando ellos. ¿Es justo, es apropiado que sigamos haciendo el paralelo entre Cámpora y Alberto Fernández? Digo, ya habiendo tenido más de un año de Alberto Fernández en el poder. Sí, yo creo que la cuestión no es el tiempo, sino es el tema de que Cámpora era una máscara de Perón, y decía, Perón no podía presentarse por una resolución de la dictadura militar de aquel momento, y entonces eligió un vicario, que era la persona a la cual él le tenía más confianza, Héctor Cámpora. Además, era el producto de su alianza con la juventud peronista. Los sindicatos tenían otro candidato que era casualmente Antonio Cafiero, el abuelo del jefe de gabinete. Pero no fue porque en ese momento la alianza vencedora dentro del peronismo era Perón más
la juventud peronista, más Montonero, ¿no? La juventud peronista, que ahí fue un momento de gloria para Montonero, porque ellos dejan de lado las armas y adoptan la estrategia electoral de Perón, que fue una decisión muy importante y muy rendidora, muy eficaz. Yo creo, uy, ahí me está saludando mi amigo Guido Gasoli de Roma, le mando un Ahí lo saludo. Yo tenemos. creo, A ver, te paramos, Seferino, a ver si Guido, antes de retirarse, puede hacerte una breve pregunta. Ahí lo tenemos, a ver si le ponemos el audio. A ver. Ahí lo Hola, tenemos a Guido Gasoli. ¿me están escuchando? Exacto, Guido, perfecto. No, bueno, gracias por eso, pero yo ahora tengo que escribir un par de notas para los diarios por lo cual trabajo, entonces no puedo firmarme más. El asunto, a mí recién me hizo una entrevista el diario La Nación sobre de mí vivido en la Argentina. Y yo siempre dije que entre los tantos aspectos positivos por los cuales considero esta nación una segunda patria para mí y amo, el aspecto negativo más impresionante es que Argentina tiene siempre una mirada hacia el pasado y nunca es capaz de mirar hacia adelante y mirar a su futuro. La ocasión de hoy nos brinda un ejemplo que es impresionante, porque vamos a pensar en primer lugar a la distorsión, digamos así, mediático-política de estos años, donde se ha examinado solamente una parte, una cara de la moneda y no la otra, en el sentido que lo que ha hecho el terrorismo pasa casi desapercibido, si bien hay que decir obviamente que la dictadura militar se portó de una forma absolutamente feroz y genocida. Pero como dijo un general italiano que combatía la mafia y ha combatido el terrorismo justamente en la prefacción del Nunca Más de Ernesto Sábato, el general de la Chiesa, una democracia no puede cancelar los derechos también si está combatiendo movimientos armados. Esta frase fue cancelada en la segunda prefacción del libro hecha por Eve de Bonafini. Así que le mando un saludo y le digo solamente que si en la ciudad de Roma se convocan personas en una manifestación gritando a la juventud maravillosa que fueron la Brigada Rocas, llegaría sin duda, no la policía, llegaría en ambulancia para llevarla en un instituto, digamos así, psicológico, para no decir lo peor. Ecco, a mí me da mucha lástima esta mirada a la cual obviamente se opone el gran periodista y historiador de Seferino Reato, y creo que cuando se va a solucionar definitivamente esto, la Argentina será seguramente un país mejor como se merece. Arrivederci a tutti desde la bella Roma. Muchas gracias, Guido. Un gran aporte ahí de Guido Gasoli desde Roma. Y Seferino, me parece que nos sirve también para conectar con el siguiente punto, que alguna vez lo hemos charlado, que yo creo que es valiosísimo para compartir con la gente, y que tiene que ver, ¿no?, con esta posibilidad que se da o no, porque Argentina obviamente no tiene el monopolio de los conflictos en el mundo, todo el mundo tiene conflictos, problemas, historias, convulsiones. Y lo charlamos en una entrevista el año pasado, Seferino, que a uno le daba un poco de envidia, ¿no? Cómo España estaba con Patria, desde su momento el libro y luego la serie, discutiendo muchas de estas cosas que, con sus diferencias, con sus salvedades, con sus particularidades, porque uno no puede hacer paralelos exactos con las cosas, uno siente que hay una suerte de vínculo como para tratar de entender estas historias y estas problemáticas en los países. ¿Argentina va a llegar alguna vez a ese nivel de madurez? Digo, que vos aportás justamente con los 70 para que esa discusión se dé de manera madura. bueno, lo conecto con lo que dijo Guido Gasoli recién. Él
un grupo de personas en Roma se juntaran para avivar a las Brigadas Rojas, como acá se viva a Montoneros o a Leer, o a la juventud de los 70. No es que llegarían celulares o camiones de la policía, llegarían ambulancias de hospicios mentales a llevar a todos esos jóvenes. ¿Por qué? Porque es una cuestión ya cultural. Nadie podría reivindicar eso, nadie podría reivindicar a un grupo que piensa que para lograr un fin político hay que secuestrar, matar, robar, poner una bomba. Nadie lo puede hacer porque uno dice, che, esto ya fue en el momento, tiene un contexto, ahora no lo podemos aceptar. Como nadie podría reivindicar, qué sé yo, la dictadura militar argentina y la represión. O sea, es una cuestión cultural. Nosotros tenemos que hacer, me parece, todavía nos falta un tiempo hasta que la cultura nuestra asuma que eso estuvo mal, que el terrorismo es mal. El terrorismo de Estado es peor que el terrorismo civil, pero que el terrorismo civil también es malo. Más allá de los ideales, porque no también más de los ideales. Los ideales son ideales, pero no justifican nada. No se puede salir a matar a alguien por un ideal. No puede decir, che, yo quiero que no haya pobres, entonces matemos empresarios. No se puede, está mal. Y además eso, como vos decís, no es patrimonio nuestro. Entonces yo pongo el ejemplo de Camboya. Pol Pot, ellos tenían el ideal, el socialismo agrario, en fin, pero lo que hicieron significó la matanza del 25% de la población en 4 años, en menos de 4 años. Entonces los ideales no justifican nada. Perón lo decía. Seferino, vamos dando paso para también ir sumando algunas de las preguntas que hay. Sí. Creo que tuvimos algo de delay. Ese es el tema nuestro es cultural. Acá, por ejemplo, sobre los 70 se hicieron un montón de films muy, muy interesantes, pero desde la perspectiva del terrorismo de Estado, del genocidio, de la violación de los derechos humanos. Todo muy bien. Cuando se agotó ese tema, para los productores de cine se agotaron los 70. A lo sumo podés hacer algo en la AAA, siempre y cuando sean un pueblo perdido de Buenos Aires, no se hable mucho de... Si hay algún comisario perdido, con bigote, con pinta de facho. Sí, algún pero estereotipo. No lo podés hacer muy serio, no lo podés vincular mucho con Perón porque se enoja. Es decir, la industria del cine está en manos, a partir del INCA, del Instituto Nacional, de los sectores de izquierda, de los organismos de derechos humanos. Y los productores de cine y cineastas que no son de ese grupo, sino que son más del centro derecha o del centro, no se animan, tienen miedo, porque ellos dicen no tendríamos subsidio del Estado y no conseguiríamos dinero privado. Los empresarios a su vez también les da miedo, qué sé yo, auspiciar una serie de televisión a ver qué van a decir, ¿viste? Porque yo te quiero mucho, pero estoy de acuerdo con vos, pero no quiero poner mi marca, porque a ver, el banco, ¿qué van a decir, no es cierto? Después le hacen de todo y se quejan y le dicen de todo, pero los negocios y la cobardía primero. Entonces hay muchas cosas que me parece que tienen que ver con esa falta de cultura y falta también de un sector de la dirigencia de tener un poco más de valentía, ¿no? Seferino, vamos aprovechando y tomando algunas de las preguntas que ha ido dejando el público en el chat. Siéntanse libres de seguir sumando, vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad. Vamos aglutinando algunas. Juan Reyes preguntaba, que es algo muy lógico de la conexión, Seferino, del presente con el pasado. ¿Cuál es la relación del kirchnerismo con esta etapa? Digo, que es un tema que se ha transitado bastante, pero que es muy rico verlo desde tu óptica con este repaso que has hecho en los 70 de ese periodo.
Bueno, para ellos, para el kirchnerismo se consideran, ellos son hijos de los 70, ya lo decía Néstor, pertenecemos a la misma generación. La cámpora se consideran los chicos los hijos de los guerrilleros, de los revolucionarios de los 70, de los jóvenes idealistas. Por lo tanto, tienden a tener una misma visión, si bien, claro, los medios son otros, porque ¿quién va a salir a defender la lucha armada? Pero claro, te dicen, hay que entender en otro contexto, en fin. Nunca hay una crítica porque en realidad están de acuerdo en aquella época. En esta época defienden que son los mismos ideales, admiran esos personajes y ahí se refugian. Ese es el arraigo, la raíz de la cámpora y del kirchnerismo está en los 70. En el caso de Néstor, totalmente calculador. En el caso de Cristina, mucho más pasional, y en el caso de la cámpora también. Eso en el discurso. Después van y se vacunan primero que sus abuelos, digamos. Sí, y el listado de habeas corpus presentado por Néstor en esa época es cero. Digo, también para que marquemos. Sí, pero eso ya se sabe, pero Néstor era así y él lo hace por una necesidad política. Tenía el 23% de los votos, tenía que sumar consensos rápidamente en las grandes ciudades donde no lo conocían. Y lo hizo a partir de ese momento, se dio cuenta de eso. En fin, es un mérito político. Pero en el caso es una necesidad transformada en fuerza, es una jugada política, ¿no? Hay un mérito importante. En el caso de la cámpora es la necesidad de un discurso que no tiene nada que ver con la práctica, porque la práctica después es más bien una escuela para construir poder. Y después se usa el poder por el poder mismo para ellos mismos. El mejor ejemplo, la vacunación VIP, los chicos de la cámpora vacunándose, haciendo la B. No tiene nada que ver con los ideales de los 70 eso. Pero el ejemplo es que los derechos humanos te sirven, como decía Néstor, te dan fueros. ¿Fueros para qué? Y para todo. Para hacer política buena, para hacer política mala. Por ejemplo, en el caso de Canal 7, que ahora se llama la televisión pública, ¿no? Sí. La televisión estatal. Aparecen los bolsos, esto con 11 millones de pesos. Entonces, ¿qué hacen las autoridades? Hacen lo obvio. Durante la semana del 24 de marzo ponen muchas series y muchos programas sobre el golpe, la defensa de los derechos humanos, porque los derechos humanos te sirven para robar, tranquilo. No lo digo que haya sido el caso del 7, seguramente fue un descuido y no tiene nada que ver con nada, pero cualquier descuido, cualquier irregularidad, cualquier cosita, sirve para eso. Los cuadernos, por ejemplo, la investigación sobre los cuadernos, los empresarios kirchneristas involucrados, grandes defensores de los derechos humanos. Está en todos lados eso, ¿no? Es decir, los derechos humanos te dan fuero, como decía Néstor Kirchner, te dan fuero. La izquierda te da fuero. ¿Fueros para qué? Y no va a ser para portarse bien, ¿no? Siguen entrando más preguntas, Ceferino, también muchos elogios contigo, con tu libro. ¿Hay alguna preocupación? Yo creo que en parte los has dejado vislumbrar, ¿no? Esto que vamos a marcar ahora, que tiene que ver, por un lado, y esto lo pregunta Fabio Alberto Díaz Suárez, ¿qué tiene que cambiar en la Argentina para que podamos incorporar en la memoria colectiva y oficial a las víctimas de los 70, anteriores al golpe militar de 1976? Y hay otros que también están preocupados por un concepto que le hemos ondulado, que es el del revisionismo histórico también, ¿no? En todo esto. ¿Vos cómo lo ves, Ceferino? Mira, yo creo que cada uno tiene que presionar y hacer lobby como puede. Las redes son muy importantes. Por ejemplo, cada vez que aparece un productor cinematográfico famoso que apoya a Macri, que vive afuera, que puede hacer las películas que quiere, decirle y recordarle, che, vos que hiciste películas ambientadas en los ese 70, periodo, sí. cuando no eran de los 70, para aprovechar también ese discurso a favor de la visión determinada de un sector. Vos que hiciste esa película que era un caso sobre los 68 y lo pusiste en los 70 y lo vinculaste a la AAA y a Isabelita
cuando no tenían nada que ver porque había ocurrido en el 68, 69, algo que tiene que ver con tus ojos, no sé qué. Vos que hiciste eso y te subiste a esa ola y ahora sos tan crítico de la visión de los 70, ¿por qué no haces películas sobre los 70 de verdad también? Es decir, cada uno me parece que tiene que presionar. Yo le digo mucho a los muchachos del PRO, a la gente que está activa, che, ustedes tienen un montón de periodistas, tienen un montón de productores, un montón de empresarios, un montón de políticos. Presionen ahí, ¿o qué van a hacer? ¿Van a estar siempre votándolos y después cuando llegan al gobierno dicen, no, no vamos a hacer eso, vamos a dedicarnos a otra cosa? La cultura no es importante. La cultura no sirve para nada. Nosotros sabemos ganar elecciones, eso es lo importante, somos modernos. ¿Van a hacer de nuevo eso? Presionen. Entonces, basta de quejarse. Cada uno tiene con las redes sociales, tenés un arma exquisito. Vos decías la gran transformación. Las redes sociales son muy importantes, pero uno lo puede usar para decir boludeces, para entretenerse todo el día o para presionar. Copien a los norteamericanos. Hagan presión. Cuando tienen un problema con una empresa que no le entrega los productos, háganlo ahí. Con el tema de los 70, presionen y no lo usen tanto para decir, che, qué bien, qué mal. Presionen sobre lo que tienen que presionar. Tienen un montón para presionar. Ahora hay elecciones. Vean quiénes son los candidatos, exijan a los candidatos. Tienen un montón de diputados, un montón de senadores. Yo no he visto este 24 de marzo diputado del PRO, de la derecha, porque el PRO es centro-derecha. No he visto muchos referirse a la memoria, ni a los 70, ni a todo esto de que estamos hablando. O sea, dejen de hacer la corte, hagan presión. Lo que yo le digo a alguien que me dice que pueden hacer un montón, dejen la red, entreténganse un poquito y usen para presionar. Es lo que haría yo si estuviera tan preocupado. Seferino, acá aparece un personaje que lo mencionó Gasoli antes de irse, porque Juan Carlos García Ulibarri pregunta, ¿qué opinás de Eve de Bonafini? Yo creo que ella fue muy importante en una época cuando durante la dictadura nadie o muy pocos se animaban a reclamar, y después fue una persona que su ideología nunca le permitió comprender una visión más moderna de lo que es la democracia. Siguió anclada al concepto de sus hijos y de todo eso terminó haciendo un negocio. No digo en el aspecto solo material, sino un negocio simbólico también. Se convirtió en la madre de muchos y me parece que hoy es una persona para mí totalmente irrelevante. Dio relevancia porque se ha rendido al kirchnerismo y, en fin, hoy es una persona que atrasa totalmente. Hablando de cuestiones que no atrasan, Seferino, porque hay muchos que también están preocupados por el futuro y por lo prospectivo. ¿Cómo estás viendo el futuro de la Argentina? Preguntan acá en el chat, Seferino. Y yo veo que hay muchos claroscuros. Hay motivos para ser siempre esperanzadores. Creo que sobre los 70 tenemos una gran ventaja, que es esta recuperación de la democracia, de los derechos humanos amplios. La vida, en primer lugar, es muy importante. Entre los aspectos positivos, también todos los progresos en los campos económicos que todos conocemos. Ustedes lo ven muy bien en el campo del agronegocio, pero también en la economía del conocimiento. Hay algunos aspectos, otro aspecto positivo, me parece que la oposición, o sea, el no peronismo por primera vez en mucho tiempo tiene una coalición que lo representa. Sacaron, aunque perdieron las elecciones en las últimas presidenciales, sacaron muchos votos.
tiene muchos líderes, yo eso no lo veo como algo negativo, por el contrario, tienen ambiciones de poder cada vez más, incluso en el radicalismo, y me parece que pueden llegar a ser una muy buena elección legislativa. En el aspecto negativo, creo que hay una cuestión cultural de sectores importantes de la población que están enamorados del fracaso y del atraso. O diríamos, enamorados del atraso, que para ellos no es fracaso. Es como una utopía regresiva, ¿no? Es un sueño que es una tragedia griega, que sabemos que no puede dar bien, resulta. Están enamorados del Estado, pero de un Estado que significa solamente atender a los tres, un concepto asistencialista, ¿no? Enamorado del Estado, de la función pública, de las regulaciones, y ese sector es importante y expresivo, y tiene que ver mucho con el peronismo, no con todo el peronismo, pero con sectores importantes. Yo creo que hoy el peronismo es Cristina Kirchner, le guste o no le guste a los peronistas, que terminan votando a Cristina, que es la líder de un sector importante del peronismo, ¿no? Entonces, para mí ella representa el atraso, pero lo representa de una manera muy atractiva. Es decir, mucha gente está convencida de que es lo mejor. Y eso merece mi respeto porque me interesa comprender esos fenómenos. Pero para mí es un atraso total. Y eso me hace ser pesimista en el corto plazo. Es decir, después cuando veo que los tipos estos, los de la economía del conocimiento, Galperín tiene que vivir vive en Montevideo y Juan Grabois vive acá, Grabois todavía lo putea por las redes sociales, digo, esto sí que es insólito, ¿no? Sí, o como cuando Aún teníamos hace algunos años a Moyano diciendo no, que tienen que seguir mandando el resumen de la tarjeta por correo postal en papel cuando ya todo el sí, mundo lo claro. hace por computadora. Sí, además que es un engaño de ellos, porque yo hace años que no recibo el resumen de la tarjeta por correo. Ahora, o sea que algunos sí, pero es un invento para que ellos tengan ese negocio. Pero el caso de Grabois es interesante porque hasta le hemos dado en Entre Ríos la oportunidad de destacar sus bondades agrícolas y nos dejó planteó unos almácigos de perejil. O sea, ni siquiera creativo. Che. Ahora estamos por darle alguna estancia en el sur que él quiere, pero ahí va a ser difícil sacarle algo a la tierra, ¿no? Algo en términos agrícolas. Quiero ver eso. Puede ser, pero hay que ponerle mucho conocimiento. Yo quiero decir, eso me hace ser pesimista y creo que la pandemia falta, o no falta mucho, pero faltan meses muy decisivos, sabiendo que dentro de 5 o 6 meses vamos a tener vacunas por todos lados. Pero estos 2 meses van a ser muy importantes. En eso hay que atravesar eso lo mejor posible. Y después ver los costos de la pandemia, que me parece que en alguna medida todavía están ocultos y que las empresas han ganado mucha productividad, muchas empresas, y que eso va a repercutir en el empleo, ¿no? Y ahí hay que ser muy creativo. Lamentablemente hablábamos por ahí de Perón, Alberto es la máscara de Cristina, y Alberto lamentablemente no tiene ideas, no tiene gestión, no tiene equipo. Y la pandemia es algo muy importante, ¿viste? Que ha hecho claudicar a gobiernos muy afiatados. Fíjate, nosotros tenemos las armas que tenemos. Y más o menos tan mal no estamos, podríamos estar aquí. No, sí, podríamos estar peor. Ceferino, Entonces, soy más o menos optimista. más o menos optimista.
te tomamos y te aprovechamos en estos minutos que nos quedan de esta hora por delante. La gente está muy contenta, se sigue sumando lo que vos vas diciendo ahí en el chat, van respondiendo algunos que ponen que no nombremos a Grabor, que es malas palabras, se lo toman ahí a chiste con el apellido de este personaje, ¿no? Tan nefasto, eso lo agrego yo. Pero bueno, más allá de eso, en este camino que nos queda, Seferino, una pregunta que se repitió entre la gente, y si bien yo los invito a que vayan a buscar a las librerías de los 70, ¿no? Que es el que salió más nuevo, aunque yo tengo algunos de los otros anteriores tuyos acá, mis 12 noches me gustó mucho, preguntan, ¿qué más estás escribiendo después de los 70? ¿En qué estás trabajando, Seferino, después de este libro que salió el año pasado y que es el que se puede conseguir ahora en las librerías como más nuevo de los tuyos? Bueno, yo como verás sigo vendiendo los 70, que vamos en la 7ª edición. Es un libro que no había ninguna expectativa, pero bueno. Ahora, justo el jueves firmé un contrato para hacer un nuevo libro, así que en eso voy a estar trabajando. Como en estos meses creo que voy a tener bastante tiempo libre, voy a dedicarme a eso. Y o sea que el libro voy a hacer, creo, si Dios quiere, este y otro más. O sea que los 2 años, 3 años que este y más voy a estar con eso. Y yo después trabajo, edito una revista económica, Fortuna. Estoy trabajando también en un programa de televisión sobre algunos temas de mis libros, que pensamos hacer 13 programas. Es un proyecto que lo estamos haciendo y vamos a ver, depende de algunas cosas, pero esperamos hacerlo en junio, ¿no? Y ahí me quedo. No voy a tener mucha actividad televisiva así en programas porque los canales se están alineando mucho. Por las elecciones de medio término. Claro, de una manera nunca vista, de un lado y del otro. Y la verdad que yo no me siento cómodo en eso, tampoco soy de la tele, y creo que tampoco los productores se sienten cómodos. Yo Tampoco hablo por mí, pero el imagino que público, mucha gente tampoco, también, porque también en la audiencia. Yo me divertía mucho viéndote en la tele, Seferino. Te lo he dicho siempre, ¿no? Pero pero digo, yo, muchísimo. yo creo, gracias, pero yo creo que mucha gente está tratando, busca lo que quiere oír. Y se pone complicado eso, porque para buscar lo que querés oír, por eso se están formando como canales a un lado y del otro de la grieta, y, queda muy poco espacio para ser creativo. Fíjate que ayer es notable, el periodismo así se vuelve muy solemne también, ¿no? Solemne porque lo que vas a decir es bastante previsible, y entonces te volvés ahí engolado, no podés jugar a la ironía ni al intercambio franco de ideas, que es algo que se notó. Por ejemplo, ustedes habrán visto el reportaje a Macri ayer en La Nación Más, que me pareció muy interesante de lo formal, ¿no? Uno ve lo que quiere ver también, ¿no? Pero digo, hay poca capacidad para charlar. Las audiencias tienen bastante responsabilidad en eso, porque mucha gente está buscando solo lo que quiere oír.
que a mí me parece una gran pérdida de tiempo, francamente lo digo. Porque ¿para qué buscar lo que uno quiere oír? Si un poquito sí, para discutir con los amigos, con los muchachos, pero no va a estar siempre leyendo los mismos libros, ¿no? Seferino, realmente es para que retomemos más adelante esta última parte de la discusión y de la charla, porque me parece que es un debate que obviamente que está conectado con los 70, que está conectado con el manejo de la información, que está conectado con cómo discutimos y entendemos las cosas, pero que también nos da para horas y horas de charla. Hemos cumplido con la hora que nos habíamos alocado en este 24 de marzo de 2021. Primero que nada, agradecerte a vos por tu tiempo, por el tiempo que te has tomado para compartir con nosotros, por tu generosidad, por tu prestarnos este tiempo y por prestarnos también tus reflexiones y tus ideas que nos sirven a todos para repensar la realidad. Así que primero que nada, agradecerte, Seferino. Agradecerle a la gente que está del otro lado acompañándonos, ahí los tenemos en el chat, en los recuadritos, en las pantallitas, en la forma en la que nos hemos podido vincular en esta pandemia que esperamos que pase pronto. Así que nada, agradecido con todos. Seferino, no sé si querés decir alguna palabra más antes de que cerremos. Muchas gracias a ustedes, los amigos de la Fundación, Alejandro, Daniel. Sí, cerramos y la verdad que muchas gracias a ustedes porque siempre están abiertos para las charlas francas y genuinas, así, ¿eh? Así que saludos a todos, abrazos y nos estamos comunicando. Perfecto, yo lo marco una última vez porque estamos presentando los 70. El que todavía no lo tiene puede ir a la librería, lo puede comprar, lo encuentra. Si no lo encuentra en internet, no también Seferino, ¿verdad? Lo pueden comprar por internet Sí. el que quiere que le llegue. Mercado Libre también. Perfecto, Mercado Libre. Ahora tenemos a Galperín, que lo habíamos mencionado antes. Llegan rapidísimo por Mercado Libre. Yo puedo dar fe, yo he comprado varios libros. No, un gran invento, porque hay lugares donde no llegan los libros, no hay librería. No, así que ahí llega, a donde no haya librería, lo piden. Sí, además viste que los libreros son muy raros. Y ¿no? Algunos son muy particulares. Es increíble. Al final son más honestos los vendedores de embutidos, venden todo. Venden todo. Seferino, gracias a todos ustedes del otro lado. Si lo quieren ver esto de nuevo o quieren ver otras charlas de la Fundación Libertad, nos encuentran en redes sociales. Esto queda subido en YouTube. Quédense atentos a próximos eventos de Fundación Libertad. Ha sido un placer de nuestra parte. Hasta luego para todos, que tengan una excelente jornada.